Aquí yacen las empresas que alguna vez creyeron en nuestro país y forman parte de nuestra historia. Hotel Cabo de Hornos, en San Martín y Triunvirato. Una esquina clásica para todos los turistas. Empresa de transporte Los Carlos. Nunca visto. Siempre a la vanguardia del buen vestir. Espacio cedido a la memoria colectiva. IP Nativa. Digitalizando nuestra historia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Nacidos y Criados, un programa donde pateamos la Maipú y no la General Paz. El día de hoy tenemos una entrevistada diferente, ¿no? Es mostrar un costado distinto de lo que es la ciudad. Porque si bien nosotros te podemos contar que capaz que es un lugar bueno para vivir, sí, es un lugar bueno para vivir, pero tiene sus problemas, tiene sus cosas, tiene sus matices, donde capaz que no lo ves todo de rosa. Entonces, ¿quién mejor para contarnos que la Secretaria de Desarrollo Social, Sabrina Marcucci? Es un gusto tenerte acá. Gracias. Así como también es un gusto tener el apoyo y más o menos ese de decir, che, nos ven gente, como Smallville, ¿no? Smallville es un lugar donde, si vos venís a Ushuaia, tenés que venir a Smallville. Te guste o no te guste todo lo que es el movimiento geek, todo lo que es el movimiento de los cómics, tenés que venir a Smallville, porque hay de todo. Hay cosas de series famosas, no tan famosas, hay para todos los rangos. Si tenés cómics, tenés mangas, tenés esto, tenés lo otro. Y nos cedieron, mirá vos, nos cedieron un Baby Yoda, que está bonito, mirá, se le mueve la cabeza. Y les damos unas re gracias de todo corazón a Smallville. Y no te olvides de este. También, Totoro. Re bonito. Atrás en la producción, que me acaba de tirar el peluche, Javier Olariaga como cerebro creativo, Naika Roda como quien hace toda la magia, y muchísimas gracias también quien nos hizo la gestión, a Romeo vs. The World, pueden encontrarlo en Twitch. Así que nada, fuera publicidad, vamos a entrar en esta charla, ¿no? Hay mucho loco suelto en Ushuaia, tipo. Mucho loco suelta en el mundo. Claro. Ahora bien, la pregunta más concreta, ¿no? ¿Cómo es esto de que la evolución de los jóvenes a través de los años? ¿Cómo se nos fue dando este mote de generación de cristal? ¿Y cómo nosotros podemos salir de ese mote, por ejemplo? Es interesante la pregunta y también es muy difícil de responder porque hay algo que me parece que es importante empezar a gestar, y es que los discursos de las juventudes efectivamente están enunciados por las juventudes y no por la mirada adultocéntrica, ¿no? Claro. Nosotros y nosotras, las y los adultos, opinando y diciendo qué es lo que hacen los jóvenes, las juventudes como categoría en plural, que me parece que es lo más importante. Empezar a construir discursos que contemplen las distintas maneras de transitar momentos evolutivos de la vida. Claro. Y en ese sentido, el desafío hoy, al menos que trato de acompañar en mi proceso de adulta, es dar lugar a que se expresen y que los espacios y las opiniones y las decisiones también pasen efectivamente por la juventud. Claro. Más allá de las etiquetas que circunstancialmente se le pongan en un determinado momento de la vida, ¿no? Y de la historia. Porque cuando yo fui joven no decían eso. Claro. En ese momento eran las tribus urbanas y eras emo, ni me acuerdo cuántas más, pero después, viste, desaparecen y vuelven, construyen otras categorías que más o menos por cómo te vestís o qué opiniones tenés, bueno, te clasifican, te etiquetan, y en realidad uno es mucho más que aquello que elige ponerse, claro, o aquello que puede pensar en un determinado momento de la vida. Claro, a ver, vos sabés que en ese sentido comparto muchísimo tu opinión, porque siento que también es algo que la gente adulta no debería dejar de ver, pero debería dejar de poner como etiquetas. Esto de decir, por ejemplo, no, escuchás rock, no, sos satánico, no, escuchás, por ejemplo, reggaetón. Me pasó el otro día que
estaba en una publicación de una página donde Ricardo Mollo salió al escenario con el artista Woz. Sí, lo vi. Y es un evento que, si bien mucha gente lo marca como no es un evento gigante, hay otro sector que es más grande que dice, no, esto no es música, mirá si Mollo se va a subir con este chico, ¿me entendés? Y un montón de cosas, como por ejemplo que como es el arte que hace Woz, no es arte. Para mí, te digo lo que opino de Woz, me parece que es el nuevo Spinetta. O sea, es un poeta urbano que si uno tiene la posibilidad de escuchar, te vuela la cabeza. Claro. Es un pibe que tiene una narrativa. Los chicos tienen que ir a la escuela a estudiar. Claro. Estudian, que escriban. Manga de vago. Claro. Y con ese pensamiento justo de atrás, la gente tiende a desvalorizar el arte. Entonces, te voy a preguntar, ¿cómo ves ese contraste generacional que hay entre adultos y jóvenes? ¿Cómo ves eso de que se va viendo cada vez más esta visión de ciertas cosas que no se tenía en cuenta antes? Lo veo, mira, me preocupa, pero también creo que nos tiene que ocupar, ¿no? Porque todo lo que rompe con la rutina o lo estandarizado o lo homogéneo parece que viene, no es válido, ¿no? No está bueno. Esto que está pasando con Woz, por ejemplo, que como, o sea, realmente es un zarpado ese pibe, una cosa, tiene una cabeza gigantesca y lo que hace, y marcó un parámetro diferente, ¿no? Dentro de lo que es la música, y yo creo que esas cosas no están buenas. O sea, no están buenas porque excluyen, porque te quitan la posibilidad de que te animas a decir algo más. Y claro, que por ahí eso que vos querías decir te lo guardaste. Y muchas veces eso que te guardaste se puede volver mucho más jodido, complejo. Y no está bueno que pase eso. No está bueno que no podamos, que las juventudes, igual que las infancias, no encuentren en el mundo adulto la posibilidad de sentirse escuchados. Y yo creo que eso es lo jodido, y eso es lo que termina haciendo que las cosas se separen más y que muchas veces se sientan que no cuentan con un respaldo, o no te dan ganas de expresarte si tenés un otro que te está mirando y te está diciendo, no, lo que estás haciendo está mal, eso no es música, eso no, porque ¿quién sos vos? ¿Quién soy yo, adulta, claro, para decirte que como vos te estás expresando está mal? Digo, no sé, como un hecho artístico, por ejemplo, ¿no? Obviamente hay cuestiones que son discriminatorias, hostigadoras, violentas, que eso va por otro parámetro, pero en la expresión cotidiana de la vida, ¿por qué tengo que opinar? Si vos no me estás preguntando a mí, claro, si a vos te interesa mi opinión. Claro, encima siento que se genera ese escalón que vos ves entre una generación y otra. Por ejemplo, una persona de 38, 39 años que se crió escuchando cierto tipo de música. Sí. O por ejemplo, saquémoslo de la música. Por ejemplo, esto de vestir de ciertas maneras donde capaz que vos no te vestirías, pero a mí me encanta. Por ejemplo, esto de las chombas o los trajes dentro de... Los trajes tipo corbata, camisa, sí, dentro de la mujer. Se está viendo mucho ahora. Y es algo que capaz que antes no estaba bien visto porque era como, la machona, ¿me entendés? Claro, bueno, las etiquetas, pero bueno, eso que estás diciendo es re interesante porque digo, hoy se está marchando en la marcha del orgullo gay en muchas partes del mundo. Acá se va a hacer otro día, generalmente siempre se hace otro día en Ushuaia. Pero me resulta muy interesante porque no hay, o sea, no hay, uno no es un hombre, una mujer, uno se construye como tal dentro de esas categorías. Y la ropa no es de hombre ni de mujer. Claro. Y los perfumes no son de hombre ni de mujer. Digo, claro, hay algo que frente al miedo, a la incertidumbre, la humanidad, ¿no? Y la humanidad de hoy, posmoderna, necesita obligatoriamente identificar y organizar, ¿no? Por categorías las cosas. Pero uno no es una cosa. Claro. Vos podés hoy decirme, me encanta esta choma que tengo puesta, pero por ahí dentro de 5 años te encuentro y me haces otra entrevista y no sé, y te dejaste el pelo largo y te pintaste las uñas y usás una camisa de seda.
no sé, y eso vos vas a dejar de ser vos por ponerte una chomba o una camisa social. No, No, vos sos vos. claro. Y podés jugar con eso, y está buenísimo. El tema es aquello que rompe y deja frente a algo que nos desconcierta de alguna u otra manera. El tema es, bueno, ¿qué haces con lo que te desconcierta? ¿Qué hacemos los y las adultas frente a aquello que nos desconcierta de las juventudes, de las maneras de expresarse de las juventudes, ya sea a través de la imagen que construyen, a través de los discursos que construyen, del arte o de lo que fuere, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos nosotros con eso? Y quienes, además de ser adultos o adultas, tenemos la responsabilidad de ejercer una función pública dentro del Estado, bueno, ¿qué hacemos con eso también? Y eso también es muy importante, te diría que es una de las cosas más importantes, porque si vos excluís esas maneras de expresarse, esos discursos, no estás garantizando el acceso a los derechos de las personas. Claro. Eso es un derecho humano básico. ¿no? Que vos puedas, en una sociedad democrática, poder expresar como sea, como Claro. a vos te guste. Y dentro de esto del desarrollo social, ¿cómo se reciben este tipo de casos? Por ejemplo, decir, ¿te viene una persona a vos o hay un mediador antes de este tipo de situaciones? Por ejemplo, viene alguien que dice, che, necesito ayuda porque dentro de mi casa o dentro de mi círculo me discriminan por expresarme de cierta o cierta manera. Bueno, la Secretaría de Políticas Sociales es muy grande y tiene muchas áreas distintas. Una de ellas es la Dirección de Derechos Humanos y Prevención de Consumo, bueno, tiene un nombre muy largo. Claro. Pero hay equipos interdisciplinarios, equipos de trabajadores y trabajadoras municipales que tienen muchos años dentro de la municipalidad, o sea, 20 años de trabajo dentro de la municipalidad, que trabajan en la creación de distintos dispositivos que buscamos a través de esos dispositivos es garantizar el acceso a los derechos. Más allá de que vos podés tener una situación de urgencia que tradicionalmente en un área social se tiene que resolver, lo que se ha ido trabajando, al menos desde que asumió Walter Woto a la intendencia, que además cuando asumió sigue siendo súper joven, ¿no? Es un intendente que cuando asumió tenía 34 años. O sea, para la política nosotros somos jóvenes, ¿no? Y los y las adultas políticas nos miran medio como de costado porque tenemos una tendencia a construir distintas políticas públicas que están obviamente más producen una síntesis entre las juventudes y los adultos y las adultas. Entonces, trabajamos con dispositivos que frente a una situación como la que vos me decís, mira, me siento discriminado en la escuela. Bueno, hay un equipo de psicólogos, trabajadores sociales que lo que hacen es o pensar talleres para llevar a las escuelas para empezar a problematizar eso, porque digo, más allá de decir que me parece que ahí está el tema, no está bueno decir eso está mal directamente, sino empezar a problematizar aquellas conductas o discursos que excluyen las expresiones en cualquiera de sus niveles, ¿no? Porque si no pareciera que es un no rotundo, es un no que excluye, que deja al otro sin tener un lugar de diálogo o de reconstrucción de los hechos o de argumentar por qué sucedió, porque es la única manera de empezar a desarmar esas prácticas. Claro. Entonces digo, más allá de la atención directa frente al problema que llega a la Secretaría, en este caso un hecho de discriminación, bueno, después hay todo un trabajo posterior a eso. Claro. Que es un trabajo que no son resultados inmediatos. Son resultados que se ven a mediano y largo plazo. Ahora, también me parece que está bueno invertir en ese tiempo dentro del Estado, porque vos podés hacer algo que sea masivo y que todo el mundo opine y hable y diga qué bueno que está eso. Pero si vos no conformás equipos que sostengan en el tiempo este tipo de situaciones, difícilmente transformes algo en la sociedad. Claro, aquello que te jode, que te molesta. Claro, que no se cambie. O a veces incluso que se genere este rechazo. Por ejemplo, vienen y te dicen un no rotundo a ciertos comportamientos que vos tenés y vos decís, che, ¿qué me están diciendo esto? Y te genera un rechazo hacia estas nuevas prácticas o estos nuevos discursos que por ahí son distintos a lo que vos estabas acostumbrado. Vos sabés que en ese sentido me gustaría preguntarte, dentro del área de desarrollo social, con este tipo de casos,
y trabajando otros casos súper sensibles. Me imagino que debe ser una tarea ardua, ¿no? Sí, es muy ardua, pero también es muy atrapante y está bueno, porque uno no lo hace en soledad. Claro. O sea, la realidad es eso, que tenés un desafío, son situaciones muy dolorosas, hay días que efectivamente yo me voy mal, me voy como atravesada por situaciones porque sé perfectamente que por más que pongamos toda la voluntad política de poder resolverlo y todos los recursos que tiene el municipio, lamentablemente esa historia ya está marcada. Claro. Y frente a una marca tan dolorosa, no te la vas a olvidar. Claro, no. Eso no te lo puedo borrar. Claro, tipo, no es fácil sobrellevar algo, me imagino. No. Pero ahí me parece que lo más importante es pensar el Estado más amorosamente, más humano, ¿no? Porque el Estado como entidad parece como una cosa abstracta, un sistema que tiene que funcionar, y el Estado. Bueno, el Estado está compuesto y le ponemos el cuerpo personas. Claro. Con nuestra historia. Yo vengo acá, o sea, hago política, soy militante feminista, peronista, kirchnerista, pero tengo una historia que me atraviesa y con aciertos y desaciertos. Y todo eso lo pongo todos los días de mi vida en todos los lugares que transito, en mi familia, con mis amigos, en el trabajo, en mi espacio de militancia. Donde esté, lo llevo, como te va a pasar a vos, como te pasa a vos, como te pasa a todo el mundo. Claro, por ejemplo, con estos eventos que te van pasando a lo largo de tu vida, tenés ciertas convicciones que capaz otra persona que no vivió tus cosas distintas no tiene. Exactamente. Entonces, eso se pone de forma permanente y cotidiana, pero ahí el desafío me parece que está en poder humanizar el Estado y frente a los días más difíciles, frente a las situaciones más dolorosas, que quien recurre a la municipalidad, a un área social, yo siempre digo lo mismo, nunca vas a recibir a alguien para que te venga a decir, estoy re bien, no necesito nada, no. La persona que recurre a un área social dentro del Estado es porque efectivamente no tiene otra manera de resolverlo. Entonces hay que sacar los prejuicios de encima a la hora de escuchar eso, porque vos necesitas escuchar a la persona que tenés enfrente para que te diga efectivamente qué le está pasando y ahí, en el lugar que uno le toca, bueno, ayudar a que ese problema se resuelva. Muchas veces los podemos resolver, muchas otras no lo podemos resolver. Claro. Entonces, esos días son los más difíciles porque por supuesto sentís que no te alcanza, que por más que arbitres todos los recursos, por más que hagas un montón de cosas, hay situaciones que sabemos que se va a necesitar mucho más tiempo, ¿no? Y que también sabemos que lamentablemente, mira, hay algo que viene pasando y que es como característico de nuestra ciudad y es la problemática del suicidio en salud mental. Suicidio principalmente en adolescencias, ¿no? Y este año hemos tenido aumentó el índice. Yo creo que por dos motivos. Uno, porque los servicios públicos de salud mental no están haciendo lo que tienen que hacer. Digo, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque yo soy parte del Estado también. Claro. Y por otro lado, el rol de los medios de comunicación a la hora de comunicar y transmitir a la sociedad ese tipo de hechos, ¿no? Hay algo que se recurre al morbo directamente, como decir, bueno, tal persona, o sea, innecesario. Innecesario totalmente innecesario, porque detrás de todo eso hay un padecimiento del pibe, la piba que tomó esa definición drástica e irreversible, y después hay un círculo afectivo de ese pibe o esa piba que tiene que tramitar esa angustia, ese dolor, ponerle el cuerpo a ese dolor, esa angustia, y vos te das el tupé de poner una foto en el lugar de los hechos, por ejemplo, ¿no? O describiendo minuciosamente por qué pasó lo que pasó. Bueno, eso está mal. Eso no está dentro de la ley de salud mental, eso no se tiene que hacer y es responsabilidad de todos y todas dar esta discusión para proteger a los pibes y las pibas que están en situación de vulnerabilidad o un padecimiento mental que no tienen dónde decir lo que les pasa. Entonces, esas cosas que pasan acá puntualmente son muy complejas, pero no son, digamos, imposibles de resolver. Creo que con un poquito de voluntad de la sociedad, de las instituciones y del compromiso también de los pibes y las pibas se puede mejorar y lograr. Sí. Claro. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar? O sea, vos, por ejemplo, tenés un amigo que está pasando un momento feo. ¿Qué podemos decir y qué no? Por ahí capaz que decimos lo correcto o lo incorrecto. ¿Cómo podemos ayudar a alguien en esas situaciones?
Primero me parece que ya escuchar es fundamental y dejar de lado los propios prejuicios para poder escuchar a quien tenés enfrente es uno de los desafíos que la humanidad tiene y uno de los el talón de Aquiles también. Claro. Porque es muy difícil dejar de lado lo que uno piensa acerca de quien te está hablando enfrente. Pero cuando te está pasando eso, yo creo que lo más importante es tratar de poner ese oído y que el otro sepa que no lo vas a dejar solo. Claro. O sea, a veces es simplemente eso, es un mensajito, si necesitas algo, estoy acá, Claro. a cualquier hora, o sea, esa interacción que también nos posibilita las redes, que yo soy fanática de las redes, me encantan, las uso todas porque me gustan mucho, si las podés utilizar también para acompañar a quien la está pasando mal, es una herramienta fundamental, digo, más allá del cara a cara, el uno a uno. Entonces, frente a una situación así, me parece que el otro sepa que no está solo es fundamental. Pero no solo que no sepa que está solo, digo, Claro. sino que puedas demostrarle que no está solo. Claro, no, me gusta eso que dijiste de sacarnos los prejuicios siendo algo tan arraigado al ser humano, porque ya desde el punto primitivo y biológico nosotros nos hacemos patrones para reconocer ciertos comportamientos. Entonces, cuando vos te das cuenta de que alguien la está pasando mal, también es un re desafío sacarse eso de encima. Y eso es algo que me gustaría recalcar, que me gustaría que la gente que nos está viendo se detenga a pensar, porque estamos en un momento donde prácticamente no parás, tenés la rutina diaria, vas a esto, vas a lo otro, tenés esto. Es como piloto automático. Claro, ¿me entendés? Entonces, frenarse de tanto en tanto a mirar tu alrededor y a ver y solidarizarte un poco con quienes te rodean, también es una forma de ayudar y contribuir con la ciudad. Si bien hay muchas cosas que capaz que no funcionen, como esto que decís, que no estamos haciendo como Estado, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que baje ese índice, capaz que la gente que está del otro lado podemos aportar nuestro granito de arena para que eso baje. Eso es fundamental y ahí sí, yo quizás es un vicio de mi profesión, dentro de la municipalidad hemos pensado, para mí el acceso a la salud mental no es en el uno a uno, o sea, que vos accedas a la salud mental no es que vos tenés que sacar un turno con un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra y hablar de tus problemas en soledad. Porque vos podés tener un espacio de intimidad y de privacidad, pero tu vida transcurre con otros todo el tiempo. Entonces, trabajar la salud mental desde la grupalidad me parece que es central. Es central porque primero te ayuda a quitarte esos prejuicios, porque vos tenés la posibilidad de escuchar a otros y otras decir cosas que por ahí a vos no se te habían ocurrido, no las habías pensado. O quizás también no te animás a decir que sentís tal o cual cosa, pero lo escuchás en otra persona y ahí te identificás y eso te ayuda a salir de decir, che, a mí también me pasa eso, yo también tengo ese miedo. Entonces, que la salud mental empiece a entrar a las escuelas, a la universidad, a los espacios a los clubes deportivos, a los espacios donde uno transita en grupo con otros determinada cantidad de horas al día y comparte sistemáticamente ese tiempo, digo, en un tiempo prolongado, ayuda indefectiblemente a mejorar las condiciones de la salud mental. Después, obviamente, hay situaciones que se tienen que trabajar en consultorio, en el modo tradicional y demás. Claro. Pero para prevenir las situaciones como, por ejemplo, los suicidios en la adolescencia, que las escuelas se vuelvan un lugar donde la salud mental se pueda trabajar grupalmente, yo te aseguro que eso va a mejorar la calidad emocional. Claro. A vos te debe haber pasado. Yo hace 20 años me egresé de la secundaria y un montón de cosas. Hace 20 años me egresé del José Martí. O sea, fue como hiper complejo transitar la secundaria en ese momento. Pero me imagino que vos que hace poquito saliste, debes acordar de cosas que te pasaron hace 2 años y que por ahí no sé si el gabinete estuvo a disposición de lo que ustedes necesitaban o la escuela en su conjunto. Y ahí hay un enorme potencial para laburar, digo, pero laburar articuladamente, digo, más allá de... con una idea más transversal, digo. Claro, más en conjunto, por así decirlo. ¿Y cómo se relacionaría esto con el consumo de sustancias, por ejemplo? ¿Sirve la política esta de reducción de daños? Sí, para mí sí.
al 100% sirve la política de reducción de riesgos y daños. Lo que pasa es que como toda política más progresista o sea que no sea punitivista ni abstencionista, digo, Claro. aquello que digo que es peligroso, que está mal, lo vuelvo un hecho delictivo o digo que eso es, o sea, lo anulo. O sea, si a vos te gusta, no sé, tomar alcohol, está todo bien, ¿no? Digo, porque Claro. es legal. Entonces, bueno, hay como varias cuestiones para discutir respecto de los consumos problemáticos. Y ahí me parece que el desafío es empezar a problematizarlo también. Las políticas punitivistas han fracasado históricamente en todo el Claro. mundo. Y generalmente ese tipo de cosas están asociadas a miradas más moralistas. O sea, está todo bien que vos te fumes un pucho de tabaco y tu viejo te puede comer. Ahora si te descubre que te estás fumando un porro, está todo mal y de repente Claro. es un gravísimo problema que mi hijo está consumiendo droga. Bueno, ya venía consumiendo droga, lo que pasa es que era legal. Claro. Entonces, las discusiones hay que empezar a ordenarlas porque esto obviamente yo porque trabajo con una mirada de reducción de riesgos y daños, o sea, para prevenir necesitas pensarlo en esa clave. Y creo que es un desafío, a mí me interesa un montón, es Claro. del palo del que vengo. Y es bastante difícil porque obviamente la sociedad también tiene una mirada más pacata frente a esto. Y generalmente, yo siempre digo, cuando se habla de problemáticas de consumo, ¿quiénes caen como en el ojo de la tormenta? ¿Quiénes son? Las juventudes. Claro, los jóvenes. Ahora, si vos de 60 años para dormir todas las noches te tenés que tomar un clonazepam, está todo bien. Y si no tenés la pastillita para dormir, está, digo, eso no es como cómico. Bueno, eso también es un consumo problemático. Digo, y Claro, generar esa costumbre claro, de ese hábito, tomar ciertas cosas. Claro, esa necesidad, pero no se habla de los consumos problemáticos en la vejez, por ejemplo. Pero sí se pone el foco en las juventudes. Claro, Y esta típica sí. abuela que te dice, no, tomate esto, por Claro, ejemplo. exactamente. Entonces, bueno, ahí más que discutir, o digo, más que hablar de consumos problemáticos, bueno, hay que empezar a problematizar. Vivimos en una sociedad de consumo. Sí. O sea, el capitalismo es eso. Sí, Bueno, entonces el uso de las tecnologías De las también se tecnologías. pueden volver problemáticos. Las compras innecesarias también se pueden volver problemáticas. ¿No? Bueno, las drogas también se vuelven las problemáticas, pero en la misma categoría. claro, dentro del mismo marco. O sea, hay que discutirlo en su conjunto y tiene que ser, o sea, tiene que ser una medida que se atraviese en todos los momentos de la vida cuando, obviamente, estamos hablando a partir de un determinado, no sé, qué sé yo, en las infancias también hay consumos en determinados sectores y en determinados momentos, regiones de la Argentina que están atravesadas por distintas vulnerabilidades sociales, económicas, simbólicas, culturales. Y puedo seguir enumerando Claro. un montón más. Que hay, obviamente allí no cabe una cuestión de decir, bueno, vamos a trabajar con una política de reducción de riesgos y daños en un pibe de 8 años que está jalando. ¿No? Claro, Obviamente claro. ahí hay otras cosas. Hay adultos que no están protegiendo una infancia acorde para el desarrollo de esa vida, ¿no? Entonces eso ya perjudica hacia adelante, pero en lo que vemos todo el tiempo en las redes, en los medios de comunicación, generalmente es como uno dice juventudes, consumos, adicciones, ¿no? Bueno, me parece que hay que empezar a desarmar todo eso y en eso sí sirven mucho las políticas de reducción de riesgos y daños. Wow. Y en todo este embrollo así, tantas situaciones problemáticas, tantas cosas sensibles, de tanto en tanto, ¿no pedís un basta, che, paren el carro que me quiero bajar? Sí. Sí, me tomo vacaciones. Claro. No, sí, es difícil, es muy complejo. Es muy complejo porque, primero que, no sé, yo creo que quizás es una cuestión de vocación. O sea, yo estudié una carrera que siempre supe que iba a estar tratando de acompañar a quien no le esté pasando bien. ¿No? Claro, de intentar ayudar al que no puede. Claro. Y no sé muy bien por qué lo decidí, pero lo decidí desde el primer momento, sentí que ese era mi lugar y creo que eso lo hago bien y siento que lo hago bien y me siento conforme conmigo misma haciendo eso. Después la militancia me puso en otro lugar, con otras responsabilidades que también lo asumo
de la misma manera que asumo cada una de las cosas a título Claro. personal. Pero obviamente hay días como te decía, hay días que cuando vos sentís que ese otro no sintió una pausa a su dolor, a su sufrimiento, a eso que lo preocupa, y es jodido. Es jodido porque no te lo sacás de la cabeza. Ujú. ¿Cómo es? Y en este basta, ¿qué tan seguido decís necesito un momento de ocio? Ay, a mí me encanta leer. Entonces, cuando puedo, leo novelas. Me gustan mucho las novelas. Entonces, el ocio lo tengo, siempre tengo un libro en la cartera. Entonces, si tengo un ratito, leo. Claro. Si tengo un momento de espera, por ahí, antes leía mucho más. Ahora, no sé, me lleva por ahí un mes terminar un libro. Antes no, me duraba 3 días, porque tenía más tiempo disponible. Claro. Hoy no, pero esos momentos que podés conectarte con otras cosas, compartir con, en mi caso, como a todo el mundo, tu familia, escuchar música. A mí cocinar no me gusta, soy muy perrera, tengo una perra que adopté que hoy se me escapó, por suerte la encontré. Pero nada, compartir esas cosas y eso te genera paréntesis, ¿no? Estar con la familia y leer a mí me ayuda mucho a correrme y aprovechar. Bueno, o sea, leer, escuchar música, así lo conocí a vos, por ejemplo. Claro. Tengo una pregunta importante y una pregunta más secundaria, que es, la primera, ¿cuánto te perdés vos de tus amistades, de tu familia, de tu tiempo de ocio por la vocación que vos tenés? No lo pierdo porque lo gano, hago lo que me gusta todo el tiempo. Y eso para mí es maravilloso. Entonces, el tiempo no siento que sea una pérdida porque para mí no trabajo. Yo soy militante política, entonces lo hago Claro. todo el tiempo. No, para mí los días no es que yo estoy de lunes a viernes. No existe eso ni. Claro, en tu. Pero digo, no en mí, digo en todos mis compañeros. Aparte a mí me pasó que yo empecé a militar orgánicamente de la mano de Walter cuando él estaba en el Consejo Deliberante. Y también aprendí esa manera. O sea, el peronismo es una manera de vivir, es una doctrina, o sea, uno todo el tiempo lo estás haciendo. Entonces, por ahí sí reduzco la cantidad de tiempo disponible con quienes no toman la definición o no sienten vivir de esa manera. Obviamente, Claro. mi vieja y mi viejo, eso sí, los domingos como con mi mamá y mi papá. Claro, pase lo que religiosamente. pase. Sí, aunque sea una hora, no importa, pero trato en lo posible de que esas cosas sí se sostengan. Pero no siento que pierdo. Claro. No tengo esa sensación. Claro, no es como que venga una problemática y diga, no, espero hasta el lunes. No se esperan ese tipo de cosas. Imposible. Claro, y la segunda pregunta, ¿cuál es tu saga de libro favorita? Justo que mencionaste los libros, ahí me quedó la pregunta colgando. Mira, a mí me pasa que me enamoro de autores, ¿no? Entonces como que descubro un autor, ahora me pasó el año pasado con Aurora Venturini, que escribió un libro, el primer libro que leí fue Las Primas, y después me pasé a Las Amigas, y 2 más que en este momento no me acuerdo el nombre, pero o sea, no conseguí volver a conectarme de la misma manera que en su primer libro. Entonces medio que me bajonea y me obligo a terminar el libro. Claro. Y eso no me gusta, pero Claro. no lo puedo evitar, o sea, tengo que terminar de leer el libro. Claro, tipo, es como que Sí. empezás una cosa y la terminás. Sí, y ahora, no me acuerdo el nombre de la autora, es una autora colombiana, empecé a leer uno que se llama La Encomienda, que lo empecé hace 4 días. Y me encantó. Después te digo quién es la autora, pero no me acuerdo. Claro, Pero tipo en sagas así, sí te puedo decir clásicos que me encantan y siempre vuelvo. Por ejemplo, Expreso de Medianoche, que hay una película. Pero sí. el libro fue el primer libro que yo leí a escondidas porque me lo prohibieron en mi casa. En ese momento tenía 13 años. Y lo leo al menos, no sé, cada 2 años vuelvo. Claro. Porque me gusta volver a leer las cosas que me gustaron un montón. Pasa un montón también con la música, viste, que pasás una época de escuchar a un artista y después cuando volvés dices, ¡no! ¡Mira esto! Sí, me pasa totalmente. en un montón de bandas, por ejemplo, Panic! At the Disco, Queen. Queen me encanta. Bueno, el recital creo que fue en el 86. Sí, el de Live Aid. Bueno,
Me encantaría tener la máquina del tiempo Y no volver a tener ese. 2 años en ese momento, porque yo tenía esa edad. Claro. Y poder vivirlo. Cada tanto veo el recital en YouTube. Sí, yo también, vos sabés que en mi lista de Spotify tengo una lista grande y una lista separada por cosas. Y dentro de la lista grande siempre tengo el Live Aid, lo que está en Spotify de Live Aid. Tremendo es. Sí, es tremendo. sí, la verdad es que sí. Es fabuloso. ¿Y cómo es? Con el perdón de... No, Con el perdón te de... quiero decir una cosa, Sí. nada que ver, pero saga, o sea, en pelis, te digo, Volver al Futuro. Por eso te dije, quiero tener la máquina del tiempo. Claro. Puedo pasarme un sábado si tengo disponible viendo las 3, sin ningún problema. Claro. Amo Volver al Futuro. Con el permiso de producción, vamos a hacer un poquito de terapia, ¿no? ¿Qué tan vulnerable estamos como generación con respecto a las otras? No lo sé. No te puedo contestar eso porque creo que cada generación tuvo... Pienso en la generación, por ejemplo, de jóvenes durante la dictadura militar. Hace poquito se estrenó la película 1985, 1985. que es buenísima. Uh-huh. Bueno, imagínate ahí el nivel de vulnerabilidad. Si vos pensabas distinto, te eliminaban directamente. Claro. O sea, eso fue muy complejo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que las vulnerabilidades se construyen en relación al discurso social de la época. Claro. Pero esas vulnerabilidades le ponemos el cuerpo a las personas, digo, más allá del discurso que se construye. Entonces, no sé cuán vulnerable estamos respecto de otras generaciones, porque cada generación ha tenido distintas marcas que las hacen más vulnerables que otras. Entonces, sí, obviamente la cuestión de la pandemia generó un hecho totalmente disruptivo en la continuidad del tiempo para mí, ¿no? Uh-huh. Y un tema clave de la pospandemia es empezar a hablar de la soledad, ¿no? Y creo que eso sí nos vuelve vulnerables porque nos rompen el encuentro. Y eso sí me preocupa hacia Uh-huh. adelante. Claro. Porque si no tenemos la posibilidad de volver a encontrarnos y de sostener los lazos que teníamos como sociedad Uh-huh. prepandemia, y vamos a estar jodidos. Por eso también Uh-huh. están pasando las cosas que están pasando a nivel, hace poco, bueno, lo que pasó con Cristina, digo, esos pasajes al acto, esa ruptura de si no me gusta lo que hiciste, no me gusta, te mato. O sea, no nos representa como país, ¿no? Por Claro. eso las madres y las abuelas de Plaza de Mayo han sido tan importantes para nuestra historia. Wow. Porque justamente ellas nunca pidieron venganza, Claro, no piden justicia. piden justicia. Y la justicia es justamente que se aplique como corresponde. Entonces, Uh-huh. cuando digo pasaje al acto de que yo, ciudadano, no te banco a vos, Cristina, o quien sea, Quien digo, sea, ¿no? claro. No sé, un peronista intentando hacer lo mismo que le hicieron a Cristina con Macri es impensado. Es eso impensado, no claro. sucede. Y con cualquier otro Y es independiente, líder. claro, con cualquier otro líder político. Entonces, esas cosas sí me preocupan, porque, digo, y eso sí es, digo, la pospandemia, salir de todo ese momento que Sí. nos marcó completamente, y es jodido, porque no sé qué puede pasar. Pero bueno, comparados con otros, y yo calculo que cada generación ha tenido Uh-huh. momentos muy, muy complejos. Y con respecto a esto de... ¿Cómo es? Con respecto a esto del desarrollo social, ¿cómo afectó la pandemia a estas situaciones vulnerables? ¿Se incrementaron? ¿Disminuyeron? No, se incrementaron. Se incrementaron porque Ushuaia es una ciudad netamente turística. Claro. Y muchas familias, muchos hogares viven del turismo. Entonces, personas que nunca antes habían necesitado de recurrir al Estado de forma directa para pagar el alquiler, tuvieron que hacerlo. Y hay como, eso es romper también los estereotipos de quiénes acceden y quiénes no, esta idea de los planeros, ¿no? Como Claro. cosa despectiva. Y yo creo que ahí, obviamente los índices subieron y están estables porque estamos viviendo una crisis económica financiera muy compleja, Muy compleja. que no solamente tiene que ver con la pandemia, sino que nuestro país desde el 2015 al 2019 vivió un proceso devaluatorio del salario de los trabajadores y las trabajadoras que nos rompió y nos terminó de romper la pandemia, y también las malas decisiones en algunos momentos de nuestro propio
espacio de nuestro gobierno, que es porque somos oficialismo, ¿no? Claro. Entonces hay muchas cosas que se suman, y en esa sumatoria obviamente la clase laburante es la que más perjudicada se ve, y puntualmente al ser una ciudad turística, Ushuaia, y los alquileres tienen otro costo, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Tolwyn y Río Grande, hace que todo eso se vuelva como un escenario que condimenta y hace que muchas personas necesiten de un área social, municipal, provincial y nacional para poder llegar a fin de mes. Y eso ha hecho que aumentemos la cantidad de acompañamientos de forma directa a las familias. Claro. Me gusta esto que dijiste de poder brindar una ayuda a quienes pasaron mal por la pandemia. Generalmente, los barrios capaz que más necesitados, ¿cómo, por ejemplo, al recibir un bolsón de comida, cómo es la onda? Tipo, ¿cómo vos vas a pedir un bolsón de comida? ¿Te lo dan ahí nomás o tenés que hacer algo? Todas las entregas, o sea, yo siempre digo que la Secretaría está organizada en dos ejes. Uno, la asistencia en la urgencia, sí, y la otra es el acompañamiento en el acceso a derechos. O sea, todos los espacios, por ejemplo, que trabajan en, por ejemplo, Punto Digital, CEPLE El Palomar, Centro de Desarrollo de Infancia, los centros comunitarios, la Unidad Sanitaria Móvil, o todas las cosas que tiene la Secretaría, que son un montón. Claro. Y la asistencia en la urgencia está asentada en un área que se llama inclusión social, donde tenés equipos interdisciplinarios que evalúan tu situación. Entonces vos vas a Cuanip 841, que es donde está el Centro Integrador de Políticas Sociales, y decís que necesitas hablar con un trabajador social o que alguien te atiende y escuche lo que te está pasando, entonces se hace una evaluación. Esa evaluación obviamente tiene distintos criterios de acceso. Un módulo de alimentos es como algo que se volvió a incrementar muchísimo dentro de la Secretaría en la pandemia, no solo por los costos de los alimentos, sino por cómo se podía acceder en cuarentena al alimento. Entonces tuvimos que volver al formato de módulos de alimento, que era algo que estábamos solamente dejando para situaciones de urgencia. Por ejemplo, un incendio, perdiste todo, no tenés ni comida, bueno, te damos un módulo seco. Pero lo mejor que le puede pasar a una persona que está atravesando una situación de vulnerabilidad es que pueda decidir. Y si vos le estás dando un módulo seco, no le estás dejando decidir. Claro, entonces, no le estás dando esa oportunidad de decir, che, puedo. Y entonces se genera esa como dependencia. Claro, exactamente. Entonces, bueno, ahí se crea en el año 2018 el instrumento de equidad nutricional, que es una tarjeta alimentaria de un banco donde vos vas y compras los alimentos en los lugares que está habilitado el uso. Menos, obviamente, cigarrillos, alcohol, claro, tipo, solamente que puedas comprar fruta, verdura, carne, alimentos secos, pero que vos decidas qué querés comer o qué podés comer, porque no podés estandarizarlo en su conjunto. Claro. Pero bueno, lamentablemente la pandemia y la pospandemia hace que nosotros sigamos sosteniendo esa política pública, porque da cuenta de que es un problema que no se terminó de resolver y la gente lo sigue solicitando. O sea, no es que nosotros se lo imponemos. Claro. La gente viene y lo pide directamente porque el aceite está caro, la yerba está cara, digo, las cosas están caras. En general. Entonces colabora y siente una base para la alimentación que después se va complementando, o con el trabajo informal o con el empleo formal que tiene ese vecino o vecina que recurre al área. Claro. Pero no hay una manera estandarizada. O sea, no es que yo bueno, si tenés negativa de ansiedad, sí, te vamos a ayudar con esto. No. Claro. Se trabaja con vos. O sea, si vos el día de mañana necesitas algo, te vas a sentar vos con un trabajador social y le vas a contar. Y desde ese lugar se va a consensuar de qué manera el Estado municipal puede ayudar a que esa situación se vuelva transitoria, digamos. No queremos perpetuar esa necesidad en el tiempo. Claro. Obviamente que hay situaciones mucho más complejas que hacen que los acompañamientos duren 24 meses, pero porque no tiene red, porque no tiene otra posibilidad, porque tiene una historia marcada que vos no la podés desconocer. Claro. Entonces tampoco podés decir, bueno, nosotros ya te ayudamos 6 meses y ya está. No. Claro. No le podés cortar cosas así nomás. Pero sí es necesario empezar a hacer complementos para que esa persona pueda construir otras herramientas y solucionar ese problema. Ok. Nos quedamos lastimosamente sin tiempo. Hay un montón de temas más que nos gustaría haber hablado, pero por ahora no tenemos el tiempo. Un gusto tenerte acá. Gracias. Nosotros somos Nacidos y Criados, un programa que es de Ushuaia al mundo.
Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.